En esta verdad, el creador del universo, el dueño de todo, le ama. Escuche, a veces esa verdad se vuelve una frase de cajón en la vida de mucha gente. Dios te ama, Dios te ama. Pero no meditamos en la profundidad de esta verdad. Con todo y lo que usted es, con todo y su barro, con todo y sus tropiezos, con todo y sus luchas, sus miedos, sus imperfecciones, hoy el Señor le trae para recordarle a su corazón: yo te amo, yo no te suelto, yo no te desamparo, yo no te dejo. Y a veces nosotros estamos tan cargados con nuestras propias luchas y tropiezos y debilidades que perdemos de perspectiva que con todo y ese barro Él nos ama. Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas por Sala. El Señor les bendiga grandemente. El Señor les dé fuerza, les ayude a seguir adelante. A todas las personas que están desde otras ciudades también escuchándonos, el Señor les bendiga grandemente. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas cosas están pasando en el mundo. Muchas cosas están pasando. Muchas cosas que parecen imperceptibles y de las que poco se habla en las iglesias están pasando hoy. Y hay muchas razones por las que poco se habla de esas cosas, y una de ellas es que los mismos pastores no están informados, no están contextualizados. De hecho, muchos no entienden los conflictos que se están dando. El conflicto que ha habido entre Rusia y Ucrania no es más que una declaración de guerra de facto en contra de la OTAN. O sea, el problema realmente no es contra Ucrania. Ucrania es la excusa perfecta para declararle la guerra a todas las naciones que hacen parte de esta organización, como lo es la OTAN. Me invitaron a participar a final de este mes a un congreso latinoamericano que se va a celebrar en la ciudad de Cali, sobre ecumenismo. Eso está avanzando a pasos agigantados. Y hoy ahora todo el mundo habla de eso como hablar de algo normal. Y sí, efectivamente es algo normal que está pasando, pero nosotros sabemos las implicaciones de todas esas cosas y de todo lo que eso representa y significa para los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Desde todo punto de vista, a nivel político, y estoy hablando desde una perspectiva global, internacional, no solo por lo que está pasando en Colombia. No, de hecho aquí estamos bien. Esta semana le pregunté a alguien que es especialista en derechos humanos cómo nosotros los creyentes, quise hacerle esa pregunta para ver su respuesta. Y yo analizaba y meditaba esta mañana en la respuesta que me dio, y yo dije, en últimas no me contestó la pregunta. ¿Cómo nosotros los creyentes podemos predicar la palabra en medio de un mundo que no quiere saber de Dios? ¿Cómo nosotros los creyentes podemos predicar la palabra en medio de un mundo donde predicarla ahora es ofensivo y es faltarle al respeto a la gente y es agredir los derechos humanos? ¿Cómo le predicamos a personas así? Cuando todo esto se está ya empezando a mover desde organizaciones internacionales muy importantes. Y esta persona me dijo, bueno, todavía en Colombia tenemos una cierta libertad para predicar, prediquemos. Sí, es verdad.
tenemos todavía una libertad aquí para predicar la palabra. Y discutíamos sobre el caso que se está dando en Nicaragua. En Nicaragua ya hay pastores en la cárcel por predicar la palabra. Y ya no es una cosa soterrada, no, ya es declarada la persecución en contra de la iglesia desde las instituciones. Esto hace que nosotros tengamos que meditar mucho en un tema que es importante, y es el nivel de sinceridad que nosotros debemos tener para con Dios, el evangelio, pero también la sinceridad bíblica que nosotros debemos tener para con este mundo. Y de eso se trata el tema de hoy. En alguna ocasión el apóstol Pablo llegó a un lugar en Galacia y se encontró con el apóstol Pedro, y apenas lo vio, dice la palabra que lo resistió. La palabra resistir en el griego es encarar, confrontar, desnudar. Dice la palabra exactamente que lo resistió cara a cara, y lo hizo públicamente. No lo hizo a solas. Públicamente el apóstol Pablo, cuando encuentra a Pedro, lo resiste y le dice: ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Usted a qué está jugando? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué se dejó debilitar? ¿Por qué se dejó presionar? ¿Por qué se dejó llevar? ¿Por qué se está comportando como un hipócrita? Y es impactante que dos hombres tan importantes para el evangelio hayan tenido esa confrontación. Cuando usted estudia la historia, se da cuenta que al apóstol Pablo y Pedro siempre chocaron muy fuerte, siempre. Y este fue uno de esos momentos. Sin embargo, no dice la palabra que Pedro le haya refutado o que Pedro le haya dicho algo. Vaya por favor conmigo al libro de Gálatas, capítulo 2. Ustedes recuerdan que Gálatas se conoce como la carta ¿qué? ¿La carta qué? La carta magna de la libertad. Si usted quiere conocer y entender sobre la libertad que el Señor nos dio, Gálatas es el libro que le va a enseñar, es el libro que le va a ayudar a entender la libertad que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Y allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, leemos: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara, porque se había hecho digno de ¿qué? De reprensión. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se separaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y de su simulación participaron también los demás judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? ¿Por la qué? Hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pedro había entrado en una situación que, por causa de la presión social que estaba teniendo, lo había llevado a cometer un error. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta de eso, lo confronta. ¿Cuál era esa situación? Para ese tiempo, el apóstol Pedro, ustedes saben que el apóstol Pedro es el apóstol para los
El apóstol Pedro. ¿El apóstol para quién es? Para los judíos. ¿Y el apóstol Pablo? Para los gentiles. Pero para este tiempo en el que es escrito Gálatas, ya el apóstol Pedro había entendido muchas cosas. Entonces, estando en la región de Galacia, Pedro ya había soltado un poco todo ese tema del legalismo y se había acercado más a los gentiles y estaba compartiendo con ellos, comía con ellos. Había muchas cosas que él ya no trataba de imponerles, sino que había entendido que el evangelio había traído libertad. Libertad de la ley, libertad de la religión, libertad de las normas, libertad de todas esas cosas. Entonces el apóstol Pedro compartía con los gentiles. Ya no había problema por eso. Pero empezó a llegar gente judaizante. ¿Quiénes son los judaizantes? Todas esas personas que abrazaron el evangelio y la salvación por medio de Cristo, pero que todavía decían, bueno, está bien, somos salvos, pero hay que circuncidarse. Somos salvos, pero hay que guardar el sábado. Somos salvos, pero hay que lavarse las manos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es importante el evangelio, pero tenemos que seguir cumpliendo con la ley de Moisés. Cuando estos judaizantes llegaron y se dieron cuenta de que Pedro estaba en eso, lo exhortaron y lo confrontaron. Y fue tal la presión de la gente, fue tal la presión, que Pedro, cuando estaban los judaizantes, se apartaba de los gentiles. ¿Usted conoce gente así? ¿Usted conoce gente que cuando el pastor va a la casa esconden la cerveza? ¿No? En alguna ocasión me invitaron a almorzar a una casa hace años y yo fui. Bueno, almorzamos y cuando yo me senté en la sala eran unas sillas bajitas. Y yo me siento y había un buffet ahí en la sala y estaba toda la colección de Harry Potter, toda la enciclopedia. Entonces yo le dije a los hermanos, ¿y ustedes qué hacen con eso ahí? Y la señora, la anfitriona, le dice a uno de los hijos mayores, le dije que guardara eso, que el pastor venía. ¿Cuánto de eso se mueve? Y el apóstol Pedro, cuando llegaban los judaizantes, se iba para el lado de ellos y se comportaba como ellos y hacía a un lado a los gentiles. La gente se daba cuenta de eso. Pero los judaizantes se iban y Pedro volvía a acercarse a los gentiles. Pablo se dio cuenta de eso. Y esto fue tan fuerte, esta presión de los judaizantes fue tan fuerte, que el líder de la iglesia en ese lugar se contaminó con eso también y cayó en lo mismo por la presión. Mire lo que dice, versículo 13. Y en su simulación participaron también los demás judíos, de tal manera que aún Bernabé, él era el líder allí, aún Bernabé, ¿qué dice? Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Anoche en el nivel 4 del Instituto Bíblico, con los hermanos de nivel 4, en la clase estuvimos tocando el tema de verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Usted sabe que la palabra dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso no tiene nada que ver con esto, con música. La adoración a Dios verdadera no tiene que ver con música. Porque si hay algo contaminado dentro de las iglesias hoy, es la música.
El ser verdadero adorador en espíritu y en verdad nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con el corazón y con un componente importante. Y para eso fue que el Señor nos trajo hoy, para decirnos esto: quiero una iglesia sincera. Quiero que seas sincero. Quiero que te salgas de la apariencia. En las iglesias, estoy hablando a nivel mundial, se mueve una problemática, y es que cientos de miles de creyentes viven de apariencia. Aparentamos mucho. Al apóstol Pedro le pasó. Habían cosas en su corazón que él todavía estaba trabajando y luchando, pero además quizás habían cosas que él todavía no entendía para este momento. Y Pablo lo confronta. Y Pablo le dice: ¿por qué? ¿Por qué? Dice la palabra de su simulación. Aquí estamos jugando nosotros cuando vivimos un evangelio, predicamos un evangelio que no estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo? Dios no quiere un pueblo próspero, Dios quiere un pueblo sincero. Dios quiere un pueblo que le busque de corazón. Dios quiere un pueblo transparente para con Él. Dios quiere un pueblo que de verdad desnude el alma y vivan así delante de Dios día y noche. ¿De qué le sirve a usted cambiar la música que pone en el carro cuando el pastor o el hermano se sube, si Dios sabe qué música escucha? Hay mucha simulación. Y cada uno de nosotros debemos pensar qué tanta hay. ¿Qué tanta apariencia hay? Dios no quiere un pueblo próspero. Eso es una añadidura. Eso viene por añadidura. Hoy en las iglesias abundan las predicaciones donde se le habla a la gente y se motiva a la gente para que sigan adelante al Señor, que creyendo en el Señor, buscando de Dios, porque es que Dios los va a bendecir y los va a prosperar. ¿De verdad, en serio, eso es todo lo que le estamos diciendo a la gente en las iglesias? ¿Estamos sentando a la gente cada domingo en las iglesias para mostrarles un Dios que nos motiva? No, hermano. El evangelio no es para motivar. El evangelio no es para entretener. El evangelio es para transformar vidas. Y la palabra dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cada uno de nosotros hoy tenemos que hacer la reflexión de cómo estamos delante de Dios, de si estamos siendo sinceros y transparentes delante de Dios, o estamos participando de la misma simulación que estos personajes participaron. Este es un ejercicio que tenemos que hacer y es urgente hacerlo. Esta semana les dije, en la calle 93 con carrera 13 cayó un árbol. Dígame qué probabilidades hay de que caiga un árbol. Usted salga a la calle y le caiga un árbol encima y lo mate. Dígame qué probabilidades hay. El momento exacto, la hora exacta, el día exacto, el lugar exacto, el instante exacto, el árbol exacto. Y uno dice, fue un accidente. Claro, sí. Pero Dios mira eso y dice, no, es que ya le tocaba la hora. Y murieron la mamá y la hija. Y nosotros debemos vivir de cara a la eternidad. Escuche esto. Nosotros debemos vivir de cara a la eternidad cada día de nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Todos los días usted haga esta pregunta: ¿yo estoy listo para ser llamado delante del Señor a rendir cuentas? ¿Estoy preparado? La vida que yo estoy llevando
¿Es una vida transparente delante de Dios? ¿Estoy preparado de verdad? ¿Todos los días estoy a cuentas con el Señor? Y aquí se utiliza una palabra del original griego que es simulación. Simulación. Esta palabra simulación, ¿qué significa? Significa una vida pensada para aparentar ser lo que no se es. Una vida pensada para aparentar ser lo que no se es. Y ojo, aquí no estamos hablando de luchas personales que usted puede tener. No. Anoche les decía a los de nivel 4, un acto de adoración. Y tome nota de esta verdad. Un acto de adoración a Dios es que usted cae y se levanta. ¿Lo ve? Escúcheme, este tema no es un tema para generar culpa en usted, porque ningún tema en la Biblia está para eso. Porque el acusador de nuestras almas es Satanás. ¿Cuántos dicen amén? No, escuche. Un acto de adoración es que usted cae y se levanta y corre a buscar al Señor, a su Redentor, a su Salvador. Hermano, es cuando usted ha tropezado y usted dice: Señor, he caído, y el Señor lo mira y dice: lo voy a acabar y lo voy a matar, no. El Señor lo mira y le extiende la mano y le dice: ven, levántate. Cuando usted recibe ese perdón y usted se acerca a Él, a pesar de su barro, a pesar de su lucha, está adorando a Dios. Eso es un acto de adoración. ¿Usted entiende por qué la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? No solo tiene que ver ese versículo, esa verdad, con lo que Dios nos da, sino con lo que Él está esperando de mí. Ven, acércate. ¿Entiende por qué dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro en 3 momentos: Pedro, ¿me amas? El Señor le estaba extendiendo su misericordia, pero el Señor estaba esperando de Pedro que lo adorara, simplemente diciéndole: Señor, te amo. Cuando en medio del pecado, del error, de la caída, del barro, de la lucha, de lo que usted quiera, usted se acerca al Señor y lo adora, y a pesar de todo usted le dice: tú conoces mi corazón, que esta carne es un estorbo, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Él tiene una lucha. Algunos literalistas han dicho: es un error pensar que Pablo está hablando de que tenía un pecado. ¿Cómo que es un error pensar que Pablo tenía una lucha? Una lucha. Claro que tenía una lucha. Levánteme la mano el que no tiene luchas aquí. Gloria a Dios. A mí también me ha pasado. Levante la mano el que tiene luchas. Levante la mano. Amén. Entonces esto es para usted. Dios espera de esos que tienen luchas que sean adoradores, que se acerquen. Entonces este tema de la sinceridad no es un tema de juicio, de juzgar y de señalar. No, es un tema que nos recuerda que Dios nos ama y que Él espera que seamos sinceros con Él, y que la vida que llevemos sea transparente y sincera delante de Él. ¿Por qué? En este tiempo en el que estamos viviendo, nosotros somos la generación que alcanzamos los últimos tiempos. Nosotros somos esa generación. La venida del Señor va a ser en cualquier momento. Y en este tiempo hay 3 ídolos en la humanidad, 3 ídolos que se mueven, 3 dioses que se mueven: el dinero, el sexo y el ego.
dinero, sexo y ego. Y esos tres están ocasionando todos los problemas que tenemos: políticos, sociales, económicos, espirituales. Todos esos tres. Hay una adoración al dinero. Hay una adoración por el sexo, por la obtención de placer. Y hay una adoración al ego. La palabra lo advierte. La palabra dice cómo van a ser los tiempos. La palabra advierte cómo van a ser los últimos tiempos. Acompáñeme a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3. Timoteo capítulo 3. Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Timoteo 3:1. Está hablando el apóstol Pablo al joven Timoteo. Y debes saber esto, que en los últimos días, ¿qué? Vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí lo ve? Hasta ahí. El apóstol Pablo le da una descripción del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y empieza encabezando ese listado con el problema que genera el resto: hombres amadores de sí mismos. Cuando usted le predica a alguien la palabra y esa persona pone argumentos y excusas, en el fondo, ¿qué está haciendo? Amarse a sí misma. Esa es una adoración del yo. Esa es una adoración del ego. Amarse a sí mismo. Ahora, si usted analiza en profundidad lo que pasó con el apóstol Pedro, en el fondo, dicen los historiadores, Flavio Josefo, que hubo un problema de... Flavio Josefo es de la época patrística, ¿no? De los 3 primeros siglos de la iglesia, ¿no? Que hubo un problema en Pedro, que él siempre tuvo un problema de ego. Y eso explica muchas de los errores en los que cayó Pedro, porque él se le olvidaba el resto y él pensaba era en él. Después reaccionaba. Y eso le pasa a mucha gente. Cuando usted le predica a alguien, que ese alguien dice cosas como, por ejemplo, yo creo en Dios pero a mi manera, esa persona le está dando el primer lugar a lo que dice la palabra. No, le está dando el primer lugar ¿a qué? A su ego, a su yo, a su opinión. Entonces dice: habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Esto habla de qué? Un culto desenfrenado del yo. Un culto desenfrenado del ego. Y eso es lo que está llevando a mucha gente a caer en una vida delante de Dios que no es sincera, a llevar una vida de simulación. Simulación. Ahora, mire lo que dice: avaros. ¿El avaro no es egocéntrico? Vanagloriosos. ¿Eso no tiene que ver con egocentrismo? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Una persona que es desobediente para con los padres, yo le pregunto, ¿está pensando en quién? En sí mismo. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios. Y mire este versículo 5, y es de lo que nos tenemos que cuidar nosotros. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Escuche esto. Una persona que no es sincera con Dios, una persona que no está viviendo de una manera sincera el evangelio, nunca va a poder llegar al conocimiento pleno de la verdad. Nunca. Porque va a haber un estorbo. Es como un velo que es puesto. Ahora yo le pregunto a usted: sinceridad, honestidad con Dios, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted en ese tema? Pensemos. Tómese un momento para pensar. ¿Cómo está usted? ¿Qué tan sincero está siendo usted con el Señor? ¿Qué tan sincero está siendo usted con el Dios del cielo? ¿Y en qué tiene que mejorar? Porque esta pregunta no es un juicio, no. Es una invitación a que pensemos y reflexionemos y corrijamos lo que tengamos que corregir. Si de algo está lleno el mundo, es de gente que dice creer en Dios. Con la mayoría de gente que usted puede llegar a hablar, le van a decir: yo creo en Dios, a mi manera. El asunto no es creer, el asunto es cómo lo estoy haciendo, de qué manera lo estoy haciendo. Y el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros debemos estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Cada día vivir como si fuera hoy. Que Dios le ayude a usted a ser sincero con el Señor. Que Dios me ayude a mí. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, lo demás vendrá por añadidura. En lo que nos tenemos que concentrar es en lo que el Señor dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero en muchos lugares han convertido el tema principal en tema principal la añadidura. Y estamos pensando en la añadidura. Y cuando yo veo que pasan situaciones como estas, me mandaron un video. No son videos de esos que están en internet, son videos que mandan investigadores judiciales que atienden casos fuertes. Y a una señora llega en su carro, es una casa de barrio, y sube el carro ahí en el andén para entrar, y se baja para abrir la puerta ella misma. Pero ella llega y parquea ahí el carro y alcanza a abrir la puerta y la cierra. Se ve en una cámara de seguridad. Cierra la puerta y llegan como 5 tipos a romperle los vidrios. Y ella se queda ahí por un momento quieto. Pues usted mira el video y dice: ¿y por qué no coge ese carro y arranca de reversa y se vuela? Algo así. De repente, de dentro del carro empiezan a disparar. Matan a los 5. A los 5 los matan. Y la muchacha se baja. Y yo pensé en Stephanie, porque es así, muy hermosa, muy linda, de su estatura, de su contextura. Se baja del carro con el arma. De civil, tenía tenis y una sudadera. Mire cómo es la muerte.
¿Vieron el video de que se estallaron en un carro unos ladrones? ¿No lo vieron? Yo no sé en qué ciudad, le estoy hablando de cosas que han pasado aquí en Colombia. Es que a mí me mandan toda esa información. Unos tipos, seguramente una venganza, una retaliación, qué sé yo, se bajan en una casa y hacen como 5 o 6 disparos. 7 tipos en un sendero y se suben al carro y se vuelan. Alcanzan a andar una cuadra cuando el carro estalla. También quedó grabado por una cámara. Estalla el carro. Murieron 5, quedaron gravemente heridos 2 y están entre la vida y la muerte. ¿Cómo le parece que a la gente que le hicieron eso son comerciantes? Creo que es en la ciudad de Cali que pasa. Les hacen una extorsión y esos comerciantes son cristianos. Y uno de los tipos era botar, la tarea era botar una granada a la casa. Le quita el seguro, se le olvida en el tema del corre-corre, se le olvida botar la granada y se sube entre el carro. Entonces a mí me recordó a ese personaje que hacía pim pim, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? El coyote, hermanos. No hallaba que inventarse, siempre le salía mal el tema. Que Dios nos dé un corazón sincero cada día. ¿Cuántos dicen amén? Escúchenme, jóvenes, todos los jóvenes que están acá. Escúchenme, los jóvenes. No hagan nada oculto a los ojos de sus padres. Cuéntenles. No hagan nada oculto. Escúcheme, no hagan nada oculto. Cuéntenle a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Papá, me gusta esta muchacha en el colegio. Cuente que eso no tiene nada de raro, eso es normal. ¿Sí o no? Pero no hagan nada oculto. Y Dios dará sabiduría a los padres para saber guiar y orientar con amor. Pero no caigamos en el error, mis amados hermanos, de comportarnos con Dios como de pronto alguna vez usted se llegó a comportar, si le pasó con sus padres, que usted hacía cosas a escondidas porque si no me van a meter la levantada. ¿Cierto? Guiemos con amor. Nosotros somos los que no sabemos guiar y somos injustos. Y somos tan inteligentes que le decimos al hijo: si a usted no le va bien en el colegio, no me sirve más en la iglesia. ¿Para dónde lo va a mandar? ¿Para una taberna? Así le está cuidando la vida espiritual a su hijo. Es en serio. Le quita lo que le trae bendición. Y si así tiene luchas, en vez de ser tan punitivo porque le está yendo mal, es que usted era muy bueno en el colegio, ¿qué le pasó? Oiga, venga, chino, sentémonos y hablemos, hermano. ¿Qué le está pasando, mijo? ¿Qué está sucediendo? ¿Algo tengo que ver yo en eso? Nunca se nos ocurre eso. Nunca. Sinceridad. Dios no es punitivo con nosotros. La justicia de Dios no es punitiva, la justicia de Dios es restaurativa. Y Dios nos está invitando hoy a que nos acerquemos y le digamos: mira, Señor, mi barro es este y tú lo sabes. Ayúdame con esto. Dame la salida con lo que sea. O ayúdame a ser transparente en el trabajo. Ayúdame a evangelizar con mi ética. Ayúdame a evangelizar con mi ética. Si usted está en medio de un trabajo donde no le permiten abrir la boca porque no les interesa nada de Dios, perfecto. Yo hablaba con una persona esta semana que trabaja en una clínica de reposo. En las clínicas de reposo no se le permite a la gente hablar de Dios, y eso tiene una razón científica. Eso no es que el diablo que se opone, no, eso tiene una razón de ser desde la ciencia. Eso tiene una explicación y es totalmente lógica. Yo la entiendo como profesional en esa área. Y esta persona que es psiquiatra me decía: ¿cómo puedo yo evangelizar si allá no se puede abrir la boca y mencionar a Dios? Con su ética. Deje ver su ética. Deje ver su ética cristiana. Déjela ver. Ejemplo, están hablando allá de los empleados y están murmurando y están diciendo: ¿usted cómo puede ser luz en eso? Con un comentario sencillo. Oigan, le ofendieron, perdone, ya, relájese. Suelte eso que se enferma y muestre la ética en su vida. Y eso va a empezar a atraer a la gente y va a decir: hay algo en usted. Usted tiene algo. Usted tiene algo. ¿Usted por qué tiene tanta paz? ¿Usted por qué vive con tanto amor? ¿De dónde? ¿Cómo hace usted?
ese es el momento para abrir su boca y ser testimonio. ¿Sí lo ve? Pero Dios nos trae hoy para hablarnos de sinceridad, de que seamos sinceros con Él, vivamos una vida sincera, no de apariencia. Contémosle el barro al ser querido, al familiar, al papá, a la mamá, al pastor, al hermano, y digámosle: necesito que me ayude a orar, tengo una lucha con esto, el mal genio, lo que sea. Pero que no vengamos aquí a la iglesia, porque yo no he escuchado de ustedes una sola grosería aquí en la iglesia, pero a veces en casa las decimos. Levante la mano. ¿No? ¿No se le zafa un mal pensamiento? Usted piensa con ira, con rabia. Bueno, Dios no nos está juzgando, pero sí nos está invitando a que vivamos una vida de sinceridad. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Y usted va a hacer una oración ahí donde está. Y le va a decir al Señor: Señor, ayúdame. Y si usted está haciendo las cosas bien, excelente. Dígale: dame fuerzas para hacerlo mejor, para seguir perseverando. Dígale al Señor: Señor, necesito que me ayudes. Yo necesito de tu ayuda. Yo necesito que me ayudes a ser transparente, sincero, a entender que tú no me juzgas, que tú no me vas a destrozar, no me vas a acabar. Tu palabra dice que me puedo acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Que nos podamos acercar, iglesia, escuche, que a pesar del error, del tropiezo, usted se acerque y le diga al Señor: aquí estoy. Ayúdame, Jesús, porque yo no quiero participar en una simulación, en una hipocresía. Yo te quiero pedir que me ayudes a ser sincero, sincera. Dígaselo en esta mañana y dígale al Señor: Señor, ayúdame en el nombre de Jesús a no resistir al Espíritu Santo, a no contristarlo, porque yo quiero que de mi interior corran ríos de agua viva. Te lo pedimos, bendito Dios del cielo. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria, a disponer nuestro corazón cada día de nuestras vidas, porque tu venida va a ser en cualquier momento y queremos irnos contigo. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén.